Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Sepan que todos sus aportes, sus comentarios, los mensajitos que hemos podido recibir durante esta semana sobre sus recomendaciones, las estamos tomando mucho en consideración para todos los temas que va a ser necesario poder abordar en este espacio. El día de hoy, antes de comenzar el tema propio de hoy, quiero anunciar que sí estamos haciendo un trabajito extra con el tema que se vio el viernes anterior, que era, estábamos viendo lo que eran divorcios, matrimonios, ¿verdad? Lo que es esa colocación de esa notación marginal para que nosotros podamos hacerlo de la manera correcta. Entonces vamos a estarles trabajando un material que va a servir de soporte para que alineemos todos este procedimiento que tiene que ver con matrimonios y defunciones. Y también, antes de iniciar el tema de hoy, quisiera recalcar para algunos compañeros que han estado elevando consultas sobre los certificados de naturalización. Quisiera, en este caso, comentarles que existe una disposición de la dirección, de lo que fue una de las direcciones del Registro Nacional de las Personas, donde se acentuó que el certificado de naturalización es cobrado porque se extiende en papel de seguridad. Entonces algunos compañeros han estado elevando la consulta, ¿verdad? De que en qué parte de la ley se encuentra esta disposición. Entonces sí, para dejarles una pequeña ilustración que la vamos a ampliar en los viernes que vienen más adelante. Sí decirles que el certificado es pagado, cuesta los 200 lempiras, que es el arancel establecido en la institución, y se procesa, ¿verdad? O se realiza a través de un TGR que se llama constancia de naturalizados. Entonces, para que podamos ahí, ¿verdad?, hacer la adaptación, si en algún momento hemos tenido esta situación y no lo hemos hecho, ¿verdad?, con la disposición correcta, entonces sí, mencionarles que existe esta disposición y que es importante que todos y todas nos alineemos a este, por decirlo así, cobro y emisión de este certificado de naturalización. Ahora sí, en el orden, recuerden que lo que planteamos o por lo que surgió este espacio es porque creemos que es muy importante que muchos procesos registrales que se han estado llevando a cabo a lo largo de la vida de nuestra institución sean aclarados o, mejor dicho, sean reforzados para que ustedes puedan desempeñarse de la mejor manera en cada uno de los municipios desde donde nos están viendo el día de hoy. Decirles que para nosotros ha sido muy gratificante poder saber que han recibido a bien este proceso y que estamos muy atentos de poder ir mejorando cada día más esta manera en la que estamos pues reforzando todo lo que es procesos registrales en el Registro Nacional de las Personas. El día de hoy, entonces, como lo pueden ver en título, queríamos abordar un tema que también es muy consultado diariamente y es el tema de las cancelaciones. Entonces, antes de que nos adentremos ya a ver qué pasa cuando recibimos una comunicación, vamos a hacer un pequeño repaso de por qué existe este procedimiento llamado cancelación. Primero, es muy importante que nosotros discernamos o en este caso podamos reconocer cuándo amerita o cuándo es necesario que se pueda realizar una solicitud de cancelación, ya sea de una inscripción, de una marginal, ¿verdad? Y los otros casos que vamos a ver enunciados el día de hoy. Entonces, como lo pueden ver, tenemos aquí enumerados 4 podrían decirse procesos mediante los cuales se llevan a cabo lo que son solicitudes de cancelación. Tenemos como número 1, que creo que es el más o el que más se puede dar en los RCM, que es cuando ha habido una doble o triple inscripción de un hecho o acto. Y aquí valga decir que todos los hechos o los actos que se inscriben pueden someterse a un proceso de cancelación, ya sea porque se hizo doblemente, porque se hizo triple el proceso de inscripción. Recordemos que antes que el sistema no existía de forma mecanizada, entonces se nos daba esa, por decirlo así, esa posibilidad de poder hacer la inscripción de un mismo ciudadano en diferentes tomos y por diferentes años, ¿verdad? Y también voy a decirlo, también existiendo el sistema,
Hay algunos momentos, por ejemplo, cuando las madres se pelean con los padres de los niños que van a inscribir, que a veces los inscriben con un solo apellido, entonces ellas después buscan hacer una segunda inscripción ya con los dos apellidos y pues ahí ya estábamos creando este problema al que nosotros le llamamos doble o hasta triple inscripción. Como punto número 2, también tenemos que cuando se comprueba que una inscripción fue efectuada de manera improcedente, es decir, que se ha realizado una inscripción de un acto o un hecho o una marginal y que el procedimiento que se siguió no fue el adecuado o se cometió un error en medio de este procedimiento. También vamos a tener como tercer caso lo que es la cancelación por orden administrativa o judicial, que es cuando nosotros ya recibimos de parte de los juzgados un mandamiento donde se solicita al registrador que proceda a cancelar alguna inscripción de algún acto u hecho que no sea procedente, como lo dijimos anteriormente. También, y esta es muy importante, que es un proceso de cancelación cuando se realizan adopciones. Creo que no todos han tenido la posibilidad de poder realizar un procedimiento de cancelación de una inscripción cuando se ha dado una adopción, pero eso no significa que en el transcurso de tiempo que le falta de vida a la institución no le vaya a tocar. Entonces es importante también de que recordemos que cuando se ha realizado una adopción, vamos a recibir una comunicación donde se nos va a solicitar cancelar la inscripción primogénea que tuvo ese niño, esa niña o ese adolescente para poder realizar lo que fue la adopción, y que una vez cancelada esta inscripción procedemos a realizar la inscripción nueva ya con los datos de los adoptantes. Entonces, como todos estos temas tienen muchos casos de uso, lo que vamos a hacer el día de hoy es abarcar el inciso 1, que es los procedimientos de cancelación cuando tenemos una doble o triple inscripción de un acto o hecho. Recordándoles siempre que vayan anotando sus preguntas para que al final de mi ponencia pues podamos discutir cualquier duda o cualquier recomendación que ustedes quieran hacer o quieran hacernos a todos en general. Recordemos que para que se realice una cancelación no es que simplemente el ciudadano va a decir quiero cancelar y ya, no. Hay que seguir un orden de requisitos que nos va a permitir a nosotros sustentar esa cancelación. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es verificar la información en los libros, en todos los sistemas, porque recordemos algo, nosotros tenemos el SIN y dentro del SIN tenemos un padrón fotográfico, un árbol genealógico y tenemos esos espacios que nos van a permitir a nosotros ver si la información que está detallada en el sistema es realmente verídica. Por eso tenemos que revisar súper bien los libros y el sistema para garantizar que realmente existe una doble inscripción y en este caso, al nosotros verificar que realmente existe, lo primero que hacemos es revisar que esté homologada, es decir, que ambas inscripciones estén idénticas y luego de esa manera poderle proporcionar al ciudadano los folios refrendados que le van a ayudar a sustentar la solicitud de cancelación. Nosotros hemos distribuido desde el departamento esta imagen que ustedes pueden ver en pantalla, donde tratamos de recogerles los requisitos desde la Secretaría General para que ellos nos pudieran decir exactamente qué es lo que debe de llevar el expediente. Entonces así tenemos la copia de folio, la documentación de sustento que el ciudadano va a utilizar para garantizar que realmente, ¿verdad?, ha vivido su vida solamente con una de las dos inscripciones, que va a ser precisamente la inscripción que va a pelear. Lo importante también en este proceso es verificar todas las solicitudes de identificación, es decir, todos los DNI o identidades que nosotros le emitimos a este ciudadano, que pudo ser con una sola de las inscripciones o pudo ser con las dos. Y estos pequeños detalles van a marcar mucho la solicitud que nosotros vamos a realizar y si realmente va a ser procedente o no. Y es muy importante recordarles, ¿verdad?, de que el ciudadano debe solicitar la cancelación a través de la Secretaría General, es decir, en las ventanillas de la Secretaría General es donde se ingresan los expedientes para el proceso de cancelación. Y asimismo, nosotros conocemos que a partir pues del año pasado para acá se nos ha abierto la puerta para que desde los RCM ustedes puedan colaborarle al ciudadano a
crear el expediente y luego hacerlo llegar a Tegucigalpa a través de logística. Esta información también ha sido confirmada con los compañeros de Secretaría General, donde ellos nos han dicho que efectivamente están recibiendo expedientes de cancelación que están viniendo de los RCM y están llegando a través de logística. Siempre recordarles que todos los expedientes que nosotros vamos a armar tienen que tener un sustento, número 1, y número 2, siempre debemos dejar una copia de estos documentos, ¿verdad? No dejarla en los RCM, sino que si usted ya armó todo el expediente, recomendarle al ciudadano que cree una copia que va a anexar ese expediente y también una copia que él pueda tener como una prueba de que realizó la solicitud, ¿verdad? No porque sea una obligación, sino más bien como una buena práctica para que nosotros podamos llevar, podría decirse, podamos llevar un control de todas estas solicitudes de cancelación que se están realizando desde los RCMs y dentro de las ventanillas de Secretaría General. Bien, aquí les dejo más o menos también la imagen de lo que ha sido un formato que se le ha facilitado a la población para que pueda hacer la solicitud de la cancelación. No es un formato oficial, quiero aclararlo aquí. Es un formato que le ayuda al ciudadano que no sabe cómo hacer la solicitud y que por ende le ayuda a poder ordenar las ideas y presentarlas de forma más certera a lo que es la Secretaría General. Recordemos que esta solicitud la puede presentar un familiar hasta dentro del 4º grado de consanguinidad, que claro, debe de presentar su DNI para que se pueda verificar que realmente es un familiar. También el interesado, si es mayor de edad, porque ya sabemos que los menores los representan sus padres, o por un apoderado legal que va a poder presentar su carta poder, debidamente autenticada por un notario público. Esto nosotros ya lo conocemos cuando hacemos procedimientos que tienen que ver con documentación, en este caso donde se cede el poder a un tercero. Nosotros tenemos que verificar siempre que sea un documento auténtico, ¿verdad? También vamos a preparar una pequeña sección para poder abordar la parte de lo que son las cartas poder. Dentro del procedimiento de inscripción, entonces recordemos, ya hablamos de que debe haber una solicitud previa que hace el ciudadano y que yo como registrador le voy a facilitar el sustento al ciudadano para poder realizar esta solicitud. Esta solicitud va a viajar a la Secretaría General y la Secretaría General va a hacer un estudio, una investigación para poder verificar si es procedente o no la solicitud de cancelación. Cuando ya sepamos que va a ser procedente es porque vamos a recibir una comunicación de parte de la Secretaría General donde se nos instruye que, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, le demos de baja a la inscripción que no va a quedar propia del ciudadano o la que se va a cancelar como tal, y que podamos asignar la anotación marginal respectiva para poder discernir cuál va a ser realmente la inscripción que va a quedar como oficial de ese ciudadano, ¿verdad? Entonces, en este procedimiento de inscripción, vamos a decir que yo voy a recibir esta comunicación de lo que es la Secretaría General y que cuando yo la reciba, es muy importante, estimados y estimadas, que ustedes puedan anotar en esa comunicación el nombre completo de la persona que lo recibe y la fecha de recepción. Todos sabemos y es muy importante que dentro de las marginales que nosotros vamos a desarrollar, siempre se especifique esta fecha, cuando yo recibí la comunicación para así yo poder proceder a hacer la anotación marginal. Entonces, recapitulando, el primer paso cuando yo recibo una comunicación es poder firmar y poder dejar ahí anotado en qué fecha yo recibí esa comunicación. Como se los ponemos aquí abajo, posteriormente vamos a necesitar esta información. Siempre recordemos, y voy a volver a hacer hincapié, aunque ya lo dije en la sesión anterior, que todas las comunicaciones que recibimos deben de ser revisadas. Decíamos en la clase anterior que si una comunicación contiene un error, yo puedo aplicarle una calificación registral para que ese error sea subsanado. Y recordando la clase anterior, decíamos que para todos los que son órganos internos de la institución, nosotros mandamos o aplicamos lo que es la calificación registral, y cuando son entes externos o entes judiciales, entonces nosotros enviamos un oficio donde comunicamos que necesitamos la subsanación de los datos que hemos encontrado erróneos. ¿Y cómo vamos a saber si un dato está erróneo, compañeros? Leyendo
completa la comunicación y a la vez verificando en nuestras bases de datos que la información que contiene la comunicación es realmente la correcta. Y les vuelvo a recalcar, las bases de datos están constituidas por lo que es la consulta de inscripciones y por lo que es la consulta del padrón fotográfico, donde podemos ver todos los procesos de identificación de un ciudadano. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando ya tengamos la comunicación, ya la firmamos de recibido, ya identificamos, leímos y vimos que no hay errores, al menos errores que nos ayuden o que en este caso nos inviten a nosotros a enviar esta calificación registral? Entonces ahí lo que vamos a hacer es comenzar a identificar dentro de esa comunicación dónde están ubicadas estas inscripciones que han sido relacionadas, como lo decíamos al inicio, que pueden ser 2 o a veces pueden ser 3 inscripciones. Tenemos que identificar cuál de las 2 o 3 va a ser cancelada, que recordemos que ahí siempre lo vamos a hacer a través de la ubicación, en qué folio, en qué tomo se encuentra esa inscripción que vamos a cancelar. Y proceder a redactar la anotación marginal. ¿Para qué? Para que por último nosotros afectemos el sistema. Recordemos que redactamos la anotación marginal, afectamos el libro original y por último nos pasamos al sistema. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al sistema nosotros lleguemos seguros de lo que realmente vamos a aplicar en estas inscripciones. Entonces aquí por ejemplo tenemos un pequeño ejemplo de lo que es una comunicación de parte de la Secretaría General. Ustedes van a poder ver aquí que esta comunicación fue dirigida al Registro Civil de Ocotepeque y que nos dice aquí, ¿verdad? Aquí nos enuncia que hay una cancelación por doble inscripción, nos dice el nombre del interesado, en este caso, y nos dice también cuál es el número de resolución bajo el cual se constituye esta cancelación. Siempre recordar que las comunicaciones llevan un sustento donde se explica todo el marco legal que da la posibilidad de poder realizar este procedimiento y que es muy importante que nosotros lo leamos. A medida que leamos, compañeros, las comunicaciones, nosotros vamos a irnos como familiarizando un poco más con muchos conceptos que tienen que ver con el área legal y también que tienen que ver con el desempeño de nuestras funciones como registradores y técnicos registrales, ¿verdad? Aquí pues podemos ver de que en toda esta parte encontramos lo que son los considerando y nos va enunciando los artículos de la ley y del reglamento que nos facultan para poder realizar este proceso de cancelación. Siempre también recordarles que ya en la parte final nosotros vamos a encontrar lo que es la parte dispositiva, donde ya nos dice, ¿verdad? O nos aclara cuál fue la resolución de parte de la Secretaría General. Y aquí ya nos dice, ¿verdad?, que es procedente la solicitud de cancelación. Cuando diga que no es procedente, eso va a significar que a lo largo de la investigación que la Secretaría General realizó, se dio cuenta que hay algún detalle que debemos reforzar o que debemos subsanar para poder realizar el proceso de cancelación. Nos dice dónde están ubicadas las 2 inscripciones, si ustedes se pueden fijar, nos dice los folios, los tomos y las actas en las cuales nosotros vamos a encontrar las 2 inscripciones y también, ¿verdad?, nos dice o nos ordena o le ordena al registrador civil municipal a que proceda a cancelar la certificación de acta de nacimiento tal. O sea, es clara la comunicación cuando nos dice qué es realmente lo que nosotros vamos a cancelar y de acuerdo a esa parte resolutiva es que nosotros vamos a crear la marginal que va a dar paso a esta cancelación. Siempre es muy importante volverles a recalcar que no nos confiemos de la documentación que recibimos, siempre revisemos, contrastemos lo que dice la comunicación con lo que dicen los libros y con lo que dice el sistema y cuando ya estemos seguros de lo que vamos a hacer, proceder, ¿verdad?, a realizar lo que es la comunicación de anotación marginal. Siempre recordarles, compañeros, que las anotaciones marginales tienen una característica y es que vienen un poco, el contenido viene más, por decirlo así, estructurado en cuanto a la información que realmente yo voy a necesitar como registrador. Por eso decimos que viene extractada y que se ordena en orden cronológico, como lo decíamos también en la sesión anterior. Entonces, una vez que yo ya tengo mi comunicación de anotación marginal,
yo puedo proceder entonces a afectar el libro original donde voy a hacer la cancelación. Aquí les dejo un ejemplo de lo que es una comunicación de anotación marginal. Aquí nosotros podemos ver que es muy importante que en esta comunicación quede claro cuáles son las dos inscripciones que están incluidas en el proceso y cuál de las dos se va a cancelar y cuál de las dos va a quedar vigente. Si ustedes se fijan en el tipo de redacción, nosotros aquí entonces incluimos cuál es la inscripción de José María que va a quedar vigente, cuál se va a cancelar y cuál fue la resolución que dio paso a ese proceso de cancelación. Recuerdan que hablábamos que es muy importante poder anotar la fecha de recibido. Muy bien, es porque en esta sección, o sea, en esta parte de la anotación marginal, nosotros debemos escribir obligatoriamente cuando recibimos la comunicación y también debemos escribir obligatoriamente cuándo se dio la resolución, ¿verdad? Que es muy importante. Siempre en la parte inicial de las comunicaciones que vamos a recibir nos dice en qué fecha se llevó a cabo o en qué fecha se determinó dicha resolución. Muy bien. Aquí recordemos también que una vez que nosotros hemos realizado lo que es la anotación marginal, volvemos a verificar, estimados. Quiero decirles que estos procedimientos necesitan que nosotros tengamos el tiempo de validar la información que estamos, en este caso, alterando o que en este caso se nos manda a que podamos cancelar. Entonces, cuando verificamos ya la información, procedemos a afectar el libro original. Si lo pueden ver, pues, en este ejemplo que les dejo por acá, pues yo lo hice con mi letra, y mi letra es un poquito grande, entonces me llevó bastante espacio, pero sí quiero decirles que no es una camisa de fuerza decir que una anotación marginal tiene que ser cortita o que tiene que ser larga. No, solamente yo tengo que verificar que la información que estoy poniendo es realmente la que necesito que vaya en esa anotación marginal. Y aquí entonces podemos ver que está explícita tal y como la encontramos en la anotación, en la comunicación de anotación marginal, y se tiene que firmar y sellar para que pueda tener el efecto que nosotros necesitamos, ¿verdad? Siempre acordarnos de esta parte, nunca dejar, ¿verdad? Decir, ay, ahorita solo la voy a hacer y después la voy a firmar y sellar. No, compañero, usted va afectando el libro y ahí mismo va refrendando todo lo que usted va afectando, ¿verdad? Una vez que cotejamos la información de la comunicación y el libro, procedemos entonces a agregar al sistema la información. Y aquí pues entonces ya tenemos que la anotación marginal para la cancelación tiene el código 69. Recordando nuevamente, esta comunicación fue recibida en junio, por eso todavía se encuentra en el folder 6, y el contenido de la cancelación que está intacto, tal y como lo pudimos ver en la marginal. Les quiero recordar que siempre les vamos a hacer llegar esta presentación para que ustedes se puedan guiar de estas redacciones que nosotros hemos tratado pues de hacerlo de la mejor manera, en acompañamiento siempre, ¿verdad?, de lo que ha sido la unidad de anotaciones marginales, que ellos nos han estado ayudando mucho con este procedimiento para poder aclarar todas las dudas que ustedes puedan y todos podamos tener. Entonces aquí ya tenemos, esta es la inscripción que vamos a cancelar. Ya se nos dijo que está el nombre de José María y se nos dijo la ubicación exacta. ¿Para qué? Para que nosotros ingresemos al sistema y teniendo su ubicación exacta podemos proceder a aplicar lo que es la anotación marginal. Siempre recordándoles dos cosas. Yo agrego la marginal y le doy guardar. ¿Para qué? Para que una vez que yo le doy guardar, ya surge efecto, por decirlo así, en el sistema, esta cancelación. Y también recordarles que hay un botón en las inscripciones, en la parte de abajo, que dice cancelar, que también lo puedo utilizar, pero que el mecanismo siempre va a ser aplicar la marginal y dar guardar para que ya esta inscripción no pueda ser, ya de esta inscripción no se puedan emitir ni certificados ni se puedan hacer futuras modificaciones. Entonces, si ustedes lo observan, creo que lo hice un poco rápido porque realmente el procedimiento donde lleva mayor aplicabilidad es cuando yo estoy decidiendo o estoy investigando si realmente es una doble inscripción. Y que al final lo que yo voy a recibir siempre va a ser esa comunicación que me va a determinar cuál es la inscripción que yo voy a cancelar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, compañeros, decirles que es muy importante que al momento de realizar cancelaciones nos fijemos
muy concienzudamente de cuál es realmente la inscripción que debemos cancelar para no cometer errores y no dañar la inscripción de otros compañeros, de otros ciudadanos que no han hecho solicitud de esa cancelación. Entonces, por los momentos me voy a quedar por aquí. Hoy mi idea también es poderles dar un poquito más de espacio para las preguntas y respuestas y siempre diciéndoles o dejándoles aquí, ¿verdad? Ya declarado que muy probablemente en el transcurso de la otra semana vayamos viendo los otros tipos de cancelación para que podamos discutirlos también en este espacio.